En un mundo lleno de preguntas sobre el origen de la vida y el propósito de nuestra existencia, en Juan capítulo 1, versículo 1, se alza como una declaración profunda y majestuosa que trasciende el tiempo y el espacio. Estas palabras no solo introducen al Evangelio de Juan, sino que también revelan la esencia misma de la eternidad de Dios. En el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. En una sola frase, Juan nos lleva al principio de todo antes de la creación. Desde el Verbo, la palabra viva y eterna, existía en completa comunión con Dios. Este pasaje nos desafía a contemplar una verdad gloriosa. Jesús no es solo el mensaje de Dios. Cuidado, Él es Dios mismo eterno, creador y el fundador de toda existencia. Aquí no solo encontramos nosotros una introducción al Evangelio, sino una invitación a adentrarnos en el misterio de la divinidad y la grandeza de Cristo. Estas palabras nos llaman a rendirnos ante aquel que es eterno, todopoderoso y que por amor se encarnó para traer luz a nuestra oscuridad. ¿Estás listo para explorar esta verdad transformadora? En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:1. Este versículo del Evangelio de Juan es uno de los más profundos y teológicamente ricos en todas las Escrituras. En una sola frase, el apóstol Juan declara una conexión esencial entre Jesús, el Hijo, y Dios, el Padre. Al mismo tiempo que introduce una serie de conceptos fundamentalmente sobre la naturaleza de Cristo, la creación y la relación divina. A continuación analizaremos palabra por palabra, con una exégesis detallada que revela el trasfondo histórico, lingüístico y teológico de este poderoso pasaje. Te invitamos a no perderte el contenido completo de este video. En el principio. Comencemos con estas palabras. En el principio. La palabra griega que es utilizada aquí en el principio es enarchi. La frase en el principio no es simplemente una referencia temporal, sino que lleva consigo una profunda connotación filosófica y teológica. La frase en griega archi tiene múltiples significados, pero en este contexto se refiere al principio absoluto de todas las cosas, el origen, el comienzo del tiempo y la creación misma. Este concepto no es solo el inicio de un evento, sino el principio eterno e inmutable de todo lo creado. En el Evangelio del apóstol Juan, esto conecta directamente con el relato de la creación en el Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, sugiriendo que el Verbo preexiste al mundo físico. Juan está dando a entender que antes de cualquier cosa creada, antes del inicio del tiempo mismo,
el verbo ya existía. Este concepto introduce lo que sería la eternidad de Jesús, desafiando así nuestra comprensión finita de la realidad. Este principio es antes de cualquier otra cosa y es la clave de entender incluso el propósito de toda la creación. Era. El verbo griego que aparece aquí, se traduce como era o existía en un tiempo imperfecto, lo que implica aquí que el verbo no tuvo un comienzo en el sentido humano o temporal. Este verbo refleja una existencia continua y al mismo tiempo permanente. No dice bajo ninguna condición el verbo comenzó a ser, no, sino que dice que el verbo era en un sentido atemporal, lo que refuerza la eternidad del verbo, sugiriendo que el verbo siempre ha existido en una existencia sin principio y sin fin. En pocas palabras, que el verbo es infinito, eterno. La eternidad del verbo nos lleva a una de las doctrinas más cruciales de la fe cristiana: la preexistencia de Cristo. El verbo, que es Jesús, no fue creado ni tiene un origen en el tiempo como criatura. No, el verbo, es decir, Jesús, Él es desde siempre, preexistente a la creación y está más allá de nuestra comprensión temporal. En el principio, el verbo. Analicemos esta palabra, verbo, o logos. Es una de las más complejas de la filosofía griega, esta palabra, y al mismo tiempo también de la teología cristiana. En el contexto griego, este término, el logo, era visto como el principio racional que ordenaba el universo, el principio que le daba estructura a la realidad. Filósofos como Heráclitos utilizaron el término para describir una fuerza cósmica y al mismo tiempo racional que gobernaba el mundo. El contexto hebreo logo no se utiliza de la manera exacta, pero se conecta con la idea de dabar, es decir, palabra o palabra de Dios, que en las escrituras antiguas refleja la acción creativa de Dios. En el Evangelio de Juan, este término, logo, se personifica, representando no solo el discurso de Dios, sino a Cristo mismo como la manifestación última de la revelación de Dios. Aleluya. Al nosotros identificar a Jesús como el Logos, Juan está declarando que Jesús no solo es la palabra hablada del Padre, sino que Jesús es la revelación plena y final de Dios. Jesús no solo vino a enseñar sobre Dios, sino que Él mismo es la expresión misma de Dios. Al decir que el verbo era Dios, Juan está afirmando la divinidad de Jesús, en oposición a las ideas que separaban a Cristo de la plena deidad de Dios. Y el verbo estaba con Dios. Fíjense bien en esta palabra griega, kailogos improstoteos. La expresión estaba con Dios o estaba junto a Dios
implica una relación profunda e íntima. El verbo pros es clave aquí. Este verbo pros. Y sugiere una proximidad o una relación personal y una unión perfecta. No se trata simplemente de una coexistencia distante, sino de una relación cara a cara, en que el verbo está en perfecta armonía y una perfecta comunión con el Padre. Es decir, el Hijo en perfecta relación con el Padre. Entonces aquí Juan está enfatizando que el Logo no solamente existe antes de la creación, sino que en una relación perfecta con el Padre. La Trinidad se insinúa en este versículo, sugiriendo que el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo son coexistentes y coeterno. Una comunión de amor y de unidad perfecta y eterna. Y el verbo era Dios, kaisteos en os logos. El término teos, que aquí es definido, aunque el orden de la palabra en griego puede parecer inusual, lo importante es que Juan está afirmando sin lugar a duda que el verbo es verdaderamente Dios. El artículo definido, os, antes de logos, subraya que no se está hablando de una deidad inferior, como algunos enseñan, sino del Dios mismo. Esto es un testimonio claro de la deidad de Cristo. Al declarar que el verbo era Dios, Juan desafía cualquier tipo de pensamiento de que Jesús solo fue un maestro o un profeta o el hijo de un carpintero. Él no solo está con Dios, sino que Él es Dios mismo. Este es un pilar central de la fe cristiana, la plena divinidad en la persona de Jesucristo. Amados hermanos y amigos, Juan 1:1 es uno de los versículos más ricos y misteriosos del Nuevo Testamento. Al analizar cada palabra, nosotros descubrimos la profundidad del mensaje que Juan está transmitiendo. Jesús es eterno, es Dios y estaba en una relación perfecta con el Padre desde antes de la creación. Este versículo nos invita a que nosotros reflexionemos sobre la relación única y eterna dentro de la Trinidad. Subraya la obra creadora de Jesús y sobre la revelación definitiva de Dios a través de su Hijo Jesucristo. El Logos es más que un principio filosófico o un concepto abstracto. El Logos es una persona, es Jesucristo, que vino a habitar entre nosotros para revelarnos a Dios de una manera plena. En medio de nuestra búsqueda de sentido y comprensión, este versículo nos recuerda que Jesús es la clave para nosotros entender el propósito de toda la creación y el propósito de nuestra propia vida. Al nosotros profundizar en esta verdad, el llamado es claro: acercarnos al Verbo que es Dios y vivir nosotros en una perfecta comunión con Él. Muchas gracias por su atención y por acompañarnos en este estudio profundo de Juan 1:1. Espero que este análisis haya sido de bendición para su vida y que haya ayudado a comprender aún más la magnitud de lo que significa que Jesucristo es el Verbo eterno de Dios.
Si este contenido fue de su interés, por lo tanto le sugerimos a suscribirse en nuestro canal, darle la campanita, regalarnos un me gusta y dejar sus opiniones sobre este tema. Que Dios le bendiga y le guarde. Hasta la próxima. Bye.